Buenos días a todos. Después de una semana de descanso, seminarios de resonancias magnéticas, mi nombre es Luis Avilés, por los que por ahí no me conocen, los que están en el Zoom, investigador del Centro Atómico Bariloche y del Laboratorio de Resonancias Magnéticas. En el seminario de hoy, que es el seminario número 12 de esta serie de seminarios del 2022, tenemos una charla invitada desde Córdoba, de Raúl Carbonio. Y para la presentación será Rodolfo Sánchez, también investigador del Laboratorio de Resonancias Magnéticas, quien va a presentarlo. Adelante, Rodo. Bueno, buenos días, Raúl. Buenos días a todos. Bueno, sí, un gusto, ¿no? Presentar a Raúl, que en mi comienzo de estudiar química, bueno, fue mi jefe de trabajos prácticos de química, ahí uno de los primeros profesores de química general, así que les cuento un poquito la bio, ¿no? de Raúl. Él es doctor en físico-química en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Entre el año 79 y 82 hizo su tesis doctoral, y luego fue a Estados Unidos, a Ohio, para hacer una posición postdoctoral en Case Center of Electrochemical Science, en Case Western Reserve University. Raúl, bueno, a lo largo de su carrera tiene más de 114 publicaciones en revistas internacionales, indexadas con referato, y con una amplia formación en recursos humanos. Ha sido director y codirector de 19 tesis doctorales. Él también, bueno, ha llevado adelante proyectos de cooperación internacional con Chile, Brasil, México, España, Francia, y dictado numerosos cursos de posgrados relacionados esencialmente con la cristalografía de polvos en Brasil, Chile, México, Italia, Francia y Argentina. También ha tenido su contribución en la parte de gestión institucional. Ha sido director regular del Instituto de Investigaciones Físico-Químicas de Córdoba, que es la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET, entre el 2017 y el 2021, y ha sido subsecretario de Innovación, Transferencia y Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Córdoba entre 2007 y 2010. Actualmente, bueno, Raúl es profesor titular plenario de la Facultad de Ciencias Químicas, ahí en la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigador superior de CONICET, y el año pasado, que bueno, tuve el gusto ahí de presenciar el acto, lo nombraron académico en la Academia Nacional de Ciencias, ¿no? Que está ahí en Córdoba. Bueno, hoy Raúl nos va a contar en el seminario el fenómeno de reorientación de spin en perovskitas de tipo lantano, hierro, cromo, oxígeno 3, donde el lantánido pueden ser diferentes, bueno, tierras raras, ¿no? Por supuesto, lo de los lantánidos hay de las familias. También otro compuesto, otra perovskita de samario, tulio, hierro, oxígeno 3, y su estudio por medio de difracción de neutrones de polvo. Brevemente, para hacer un resumen antes de iniciar la charla, las perovskitas de tipo lantánido, hierro, cromo, oxígeno 3 proporcionan un terreno flexible para el diseño de materiales magnéticos, combinando las propiedades magnéticas que surgen de las interacciones complejas entre los cationes lantánido 3+, y los cationes de transición M3+. Una de las propiedades magnéticas más importantes y común en la mayoría de estas perovskitas es una transición de reorientación de spin, en la que los momentos magnéticos de los cationes M giran respecto a un eje cristalográfico. La tierra rara puede ser estudiada con detalle por medio de difracción de neutrones de polvo. Los experimentos fueron realizados en el Swiss Spallation Neutron Source, en PCI, ¿no? También en Suiza, y en el Instituto Laure Langevin, que hay difractómetros especializados como el D20, D18 y D28 en Grenoble, Francia, que permiten hacer estos estudios. Bueno, pudimos construir, ¿no? El resumen
que nos envió Raúl para esta charla, un diagrama de fases magnéticas para las perovskitas, R, hierro, cromo, oxígeno 3, donde R, que es la tierra rara, va desde terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio, y terbio y lutecio. Por otra parte, hemos encontrado para el herbio hierro, cromo, oxígeno 3 y el disprosio, hierro, cromo, oxígeno 3, hay una correlación entre las temperaturas de la tierra rara y una transición magnética. Y finalmente, en el samario hierro oxígeno 3 es la única de las ortoferritas, debido a que su tierra rara, que la reorientación de spin ocurre a temperaturas por encima de ambiente. Bueno, para finalizar en este estudio, se muestra cómo pequeños cambios en la composición, entre 0,3 y 0,5, la serie proporciona un alto grado de control sobre las propiedades magnéticas. Bueno, este trabajo también ofrece una mirada bastante inusual sobre la estructura magnética de las perovskitas basada en samario por medio de fracción de neutrones, que fue posible gracias al uso de samario 152. La combinación de estos resultados y las medidas de magnetización permitieron la construcción de un diagrama de fases magnético de la serie samario, tulio, hierro, oxígeno 3. Así que bueno, un poco un resumen de la charla que nos brindará ahora Raúl. Así que bueno, Raúl, cuando disponga, no sé si Luis ya... Sí, está grabando. Cuando quiera Raúl, ahí Bien, dejo de compartir yo. entonces me silencio y bueno, adelante Raúl, muchas gracias. Sí, Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias, Rodo. Un gusto escucharte, verte. Un gusto escuchar y ver a muchísimos amigos, viejos amigos fundamentalmente allí en Bariloche, y también un gusto que hay presentes algunos ex doctorandos míos que están en otras partes del mundo, particularmente Vivi y Juan Pablo veo que están en Europa. ¿Sí? Así que muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Y a ver un momentito que estoy tratando de compartir. No sé si ya ven la pantalla mía. se ve la pantalla, sí, pero no está en la presentación. Sí, ahí está. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que la primera sensación cuando me invitaron fue que voy a ser yo un químico hablando de magnetismo en el grupo de resonancias magnéticas, pero bueno, como soy un poquito inconsciente, acepté y dije que sí, y bueno, además que iba a tener el gusto de que todos ustedes pudieran opinar sobre el trabajo que hemos realizado en los últimos 6 o 7 años, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, un segundito, que activo el puntero. Quiero No, empezar no está en la presentación. Solo se ve tu pantalla, pero no la presentación. bueno, a ver qué pasa. Un momento. Lo recién lo ensayamos, anduvo todo bien. Ahora sí se ve el PowerPoint. Ahí se ve. Se ve la presentación, sí. ¿Y se ven ahí las fotos? Sí. Bien, bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, lo primero que quiero hacer es empezar por agradecer a los 3 estudiantes de doctorado que estuvieron involucrados en estos trabajos sobre la orientación de spin, que son Fernando, Juan Pablo y Florencia. Los 3 ya están doctorados y están, bueno, en otras partes fuera de Córdoba haciendo sus trabajos. La verdad que fue una etapa muy productiva para el grupo, no solo por el trabajo de ellos, que fue fundamental, sino también por las numerosas colaboraciones que tuvimos con muchos investigadores en distintas partes del país y del mundo. Quería entonces, no me gusta olvidarme de agradecer a los colaboradores, bueno, por supuesto Rodolfo, que nos conocemos, como él dijo al principio, desde que él estaba en primer año aquí de la facultad. Hemos trabajado siempre, desde hace muchos años. También quiero agradecer a Orlando Viloni de FAMAF, quien colaboró en cálculos teóricos con simulaciones de Monte Carlo, y a Gabriel Aurelio, que nos permitió conectarnos con
escucho un ruido de fondo, ahí está, con un convenio que tuvo ella con el laboratorio del Paul Scherrer Institute. La verdad que fue para nosotros una gran alegría y un enorme beneficio para nuestro grupo poder ingresar a ese laboratorio a hacer difracción de neutrones, ¿sí? También no quiero dejar de agradecer a los colaboradores en el exterior, Vivian, Gabriel y Emmanuel, del ILL Grenoble, Francia. Vivian, ex estudiante de doctorado mío de hace unos cuantos años, Vladimir Pomiakushin, que es el local contact en el PSI, ¿sí? Aquí esto lo quiero detenerme un rato, porque la verdad es que desde que comenzamos a trabajar en colaboración con Christine y Antoine en el CRISMAT en Caen, en Francia, nuestro grupo recibió un impulso enorme en todo lo que fueran diseño de materiales y estudio de sus propiedades, así que, y seguimos colaborando con ellos, a pesar de que en este momento no tenemos financiamiento, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y ahora sí voy a comenzar presentando las perovskitas. Yo creo que casi todos la conocen, pero bueno, por si alguno no la conoce, mencionar que la perovskita, que vamos a ver nosotros ahora en este seminario, tienen un lantánido, lo que se denomina sitio A, que sería esta esfera aquí de color bordó, o aquí en esta otra de color celeste, un catión de transición que está en el centro del octaedro, ¿sí? Y 3 oxígenos, ¿sí? Esta es la estructura de una perovskita simple, no distorsionada, cúbica, ¿sí? Que, bueno, la mayor parte de ellas no tienen esta estructura, y las que vamos a mencionar ahora en este seminario es la que se denominan ortoferritas o ortocromitas, que tienen una estructura ortorrómbica, como su nombre lo indica, y esto ocurre así porque el lantánido, que ocupa este sitio cuboctaédrico en la perovskita, al ser muy pequeño, los octaedros tienen que girar, en inglés se dice tilt, para que algunos iones óxidos se acerquen al lantánido, y de esta manera incremente la energía coulombica de la estructura, ¿sí? La energía de la red cristalina. Esta serie de compuestos yo les diría, es sorprendente que todavía hoy sigamos encontrando propiedades, una gran gama de propiedades interesantes, porque se estudian desde hace muchísimos años, 50, 60 años probablemente, ¿sí? Bien, entonces voy a empezar por, como lo que vamos a fundamentalmente trabajar o mencionar en este seminario son datos de difracción de neutrones. Decir que para esta estructura en particular se cuenta, por suerte, con los grupos espaciales magnéticos, cuyas representaciones irreducibles están mencionadas aquí. Yo he remarcado aquí las dos que más van a aparecer, que son la gamma 2 y la gamma 4. Por ejemplo, la gamma 4 es una estructura, es una representación irreducible que tiene un ordenamiento antiferromagnético a lo largo del eje X, G a lo largo del eje X, un ordenamiento antiferromagnético A lo largo del eje Y, y una componente ferromagnética débil a lo largo del eje Z. Esta componente ferromagnética débil, que aparece en la mayoría de los casos, proviene de las interacciones de Dielozinski y Morilla, que generan un canting de los momentos magnéticos, y como consecuencia de esto producen esa componente ferromagnética débil, que va a ser crucial en las propiedades que van a tener estos compuestos. Aquí está ampliado un poquito, esto es una tabla que sale en un artículo publicado que publicamos con Juan Pablo, en donde además, para las 4 representaciones irreducibles del sitio del metal de transición a la perovskita, también se muestran las representaciones irreducibles para el lantánido, que también se ordena magnéticamente a temperaturas bastante más bajas, pero que también ocurre, ¿sí? Que, bueno, en algunos casos vamos a hacer uso de esto. Bueno, hicimos difracción de neutrones, como mencionamos al principio, en el Paul Scherrer Institute. Esta fue la primera vez que fuimos con Juan Pablo, y la verdad que fue una grata sorpresa la intensidad de neutrones que tiene y la resolución que tiene ese difractómetro, ¿sí? Aquí está Vladimir, que fue nuestro local contact, y bueno, portamos muestras, etc. También hicimos, hace muchos años, que yo desde el año 1995, que voy a Grenoble a hacer difracción de neutrones. Ahora hace bastante que no voy, las últimas veces han ido mis estudiantes de doctorado, o
postdoctorando, como Juan Pablo, que está en Francia en este momento, y las mediciones las hemos hecho fundamentalmente en D2B, en D1B, y aquí me olvidé de poner también en D20. ¿Sí? Cada uno de esos 3 difractómetros tiene características particulares que no voy a mencionar por razones de tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar, yo voy a presentar 2 sistemas. El primero es uno en el que tenemos el sitio del metal de transición de la perovskita ocupado la mitad por hierro y la mitad por cromo, ¿sí? Y vamos a ver los 7 lantánidos más pesados, ¿sí? O los 7 lantánidos con radios iónicos más pequeños, y que por lo tanto producen una distorsión ortorrómbica extrema. Lo que tenemos que tener presente es que las cromitas, las ortocromitas, tienen temperaturas de Nil que van entre 120 y 300 Kelvin, y que las ortoferritas tienen temperaturas de Nil que van entre 620 y 740. ¿Sí? Esto es consecuencia de que las interacciones de superintercambio entre los hierro-oxígeno-hierro son mucho más fuertes que las interacciones de superintercambio cromo-oxígeno-cromo. ¿Sí? Pero como dije recién, hay un ordenamiento que es antiferromagnético con un pequeño canting que le confiere un ferromagnetismo débil. También la subred de los lantánidos suele ordenarse, aunque esto es a temperaturas muy bajas. En el mejor de los casos, la temperatura puede llegar cerca de 60 Kelvin, aunque la mayoría de ellos está por debajo de 10 Kelvin. ¿Sí? Aquí muestro cuáles son los compuestos que estudiamos, que son los últimos 7 lantánidos, como les mencionaba, y los he marcado en 2 subgrupos, porque bueno, los primeros 3 los estudiamos con Fernando Pomiro, hace ya bastantes años, que fue la primera tesis que se desarrolló en este tema, y los últimos 4, que están marcados en verde, con Juan Pablo. Yo por una cuestión de tiempo, me voy a limitar a mostrar en detalle 2 de estos 4 que estudiamos con Juan Pablo. Aquí, para no olvidarme de nadie, por las dudas no me haya olvidado de nadie, están los artículos que publicamos sobre estos temas, ¿sí? En 2016 con Fernando Pomiro, en 2018 con Juan Pablo Boleta, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por mostrar las curvas de magnetización versus temperatura para estos 4 lantánidos, ¿sí? Hay algo en común que tienen todos los compuestos, y es que por debajo de 270 Kelvin se separan las curvas de Field-Cool y Zero Field-Cool, ¿sí? Esto es debido a que lo que sucede a esta temperatura es que se ordenan los cromos que están en la subred del metal de transición. Así que, como todos tienen cromo, todos tienen la misma proporción de cromo, todos presentan exactamente el mismo comportamiento debajo de 270 Kelvin, ¿sí? Ahora, hay una diferencia bastante notoria, hay una subida de la magnetización, ¿sí? Y luego, en 3 de los casos, que son estos 3, excepto el olmio, hay una caída abrupta luego de una temperatura que está alrededor de los 10 o de los 15 Kelvin, y todo esto lo vamos a explicar con difusión de neutrones. Mirando las curvas de magnetización, realmente es imposible de ver todo el detalle que hay por debajo. Y el olmio, finalmente, tiene una subida abrupta, y en ningún momento se observa, por lo menos hasta la temperatura mínima a la cual se ha medido, que es 4 Kelvin, nunca se observa una caída de la magnetización, ¿sí? Muy brevemente, nosotros hacemos uso de análisis Rydberg para refinar patrones de difracción de polvos, y con esto refinamos no solo la estructura cristalina, sino también la estructura magnética, ¿sí? Los picos magnéticos aparecen a muy bajos ángulos, esto debido a que el factor de scattering magnético tiene una caída muy abrupta con el incremento del ángulo, y aquí se puede ver, este es el caso del herbio, se puede ver como a bajas temperaturas empiezan a aparecer, a bajos ángulos empiezan a aparecer, a medida que baja la temperatura, los picos magnéticos, y aquí al final de todo aparecen 2 picos nuevos que corresponden al ordenamiento de la subred de la tierra rara, ¿sí? Esto se hizo para todos y cada uno de los compuestos, se refinaron las estructuras magnéticas utilizando las representaciones irreducibles que mencioné anteriormente, y aquí marqué en amarillo de las 4, las 3 que van a aparecer en estos compuestos. Fundamentalmente gamma 4 y gamma 2 son las que más aparecen. Lo que vamos a ver particularmente es que la componente ferromagnética débil es tan pequeña,
en el caso de gamma 4 es a lo largo del eje Z, y en el caso de gamma 2 es a lo largo del eje X, es tan pequeña que el método de Rydberg de refinamiento de patrones de difracción de neutrones no permite determinar el valor, así que tiene que ser fijada en 0. Lo mismo ocurre con la componente C en gamma 2 y con la componente A en gamma 4, son tan pequeñas que tampoco las vamos a ver. Así que vamos a decir que gamma 4 es Gx y que gamma 2 es Gz. Y en los casos que aparezca gamma 1 es Gi. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí comenzamos entonces ya a poner debajo de las curvas de magnetización, ¿sí? En el caso del terbio voy a mostrar aquí, es uno de los dos que voy a mostrar, comenzamos a poner cuáles son los resultados obtenidos de la difracción de neutrones, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es refinar la estructura magnética y de esa manera obtenemos los valores refinados de las componentes X, Y y Z del momento magnético de los metales de transición, ¿sí? Entonces lo que vemos a temperaturas altas, y esto va a ocurrir para todas estas perovskitas, es que la representación irreducible que podemos usar, que tenemos que usar para hacer un refinamiento, es gamma 4. Gamma 4, como les había dicho recién, es una componente antiferromagnética de tipo G a lo largo del eje X, y aquí vemos entonces como por debajo de cercano a 300 Kelvin, 270 Kelvin aproximadamente, hay un incremento en la componente del momento magnético a lo largo del eje X, y al llegar a una temperatura que es de 180 Kelvin, comienza este proceso que se denomina reorientación de spin, en donde el momento magnético, mejor dicho, sí, los momentos magnéticos pasan de estar ordenados, orientados a lo largo del eje X, que es gamma 4, a estar orientados a lo largo del eje Z, que es gamma 2. Aquí arriba vemos que la representación irreducible a altas temperaturas es gamma 4, en una región intermedia coexisten las dos representaciones irreducibles, y por debajo de 125 Kelvin para este compuesto aparece el ordenamiento antiferromagnético de tipo G a lo largo del eje Z, ¿sí? Esto que está aquí abajo, quiero aclarar lo que es, esto que está aquí abajo es para los compuestos puros, y el compuesto terbio-cromo oxígeno 3, puro cromo, y el compuesto terbio-hierro oxígeno 3, puro hierro, ¿sí? Lo que podemos ver, estos son datos de literatura obviamente, lo que podemos ver es que el compuesto con hierro y terbio, ¿sí?, presenta en la mayor parte del intervalo de temperaturas una representación del tipo gamma 4, y solo a temperaturas muy bajas aparece una representación de gamma 2, que está sombreada en rojo. En cambio, el compuesto con cromo se empieza a ordenar de manera antiferromagnética con gamma 2 a alrededor de unos 180 Kelvin, ¿sí? Esto es así porque las interacciones de superintercambio entre cromo y terbio 3 son mucho más fuertes que las interacciones de superintercambio entre hierro 3 y terbio 3. ¿Sí? Ahora bien, si analizamos esta estructura aquí a muy baja temperatura, que es donde ocurre esta caída abrupta de la magnetización, lo que se encuentra es que por debajo de unos 15 Kelvin aproximadamente, ¿sí?, empieza a ordenarse la subred de los lantánidos. Esto está indicado aquí esto que está entre paréntesis, que dice FXCI, es decir, es un ordenamiento de tipo ferromagnético a lo largo del eje X y antiferromagnético de tipo C a lo largo del eje Y de la subred de los terbios, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace que ocurra la subida abrupta, ¿sí?, de la magnetización, primero el paramagnetismo de la tierra rara, finalmente el ordenamiento de tipo gamma 2 para el lantánido, ¿sí?, y después por debajo de unos cerca de 9 Kelvin y en un intervalo muy pequeño de temperaturas, lo que ocurre es nuevamente se orienta hacia un ordenamiento de tipo gamma 4, ¿sí? Esto es lo que se denomina reorientación de spin reentrante, es decir, vuelve a tener la misma estructura magnética que tenía a alta temperatura, ¿sí? Y bueno, finalmente aquí a muy baja temperatura se obtiene el ordenamiento de la tierra rara que ocurría en esta zona
a muy baja temperatura, como podemos ver aquí en este cuadro, ¿sí? Esto lo que muestra son las componentes X e Y de los momentos magnéticos del terbio, ¿sí? Fíjense que al pasar por esta zona de reorientación de spin, ¿sí? Lo que ocurre es que ambos momentos magnéticos, bueno, el de la componente X cae a 0 y el de la componente Y cae a valores muy bajos. Entonces, esto es lo que hace que haya esta caída tan abrupta en la magnetización. Como podemos ver, entonces la difracción de neutrones nos permite observar una enorme cantidad de fenómenos que mirando la curva de magnetización sería imposible de obtener, ¿sí? Bueno, esto es un gráfico de cómo sería la reorientación de la Tierra rara, ¿sí? Bueno, esta es la explicación de lo que es la transición. La transición se produce por medio, porque el campo medio generado por la subred del lantánido, ¿sí? Actúa sobre la subred de el metal de transición, que en este caso es hierro 3 cromo 3, y eso es lo que va haciendo que ocurran estos fenómenos de reorientación de spin. Aquí lo que está representado es lo que ocurre a bajas temperaturas, a donde ambas subredes están ordenadas, ¿sí? Como podemos ver, tenemos gamma 2 entre 9 y 15 Kelvin, una mezcla de gamma 2 y gamma 4 a 8 Kelvin, y finalmente por debajo de 7 Kelvin tenemos el ordenamiento gamma 4 que aparece nuevamente, ¿sí? Esto lo voy a saltear por una cuestión de tiempo. Este compuesto con terbio presenta un fenómeno magnetoelástico, ¿sí? Esto ha sido observado en otras perovskitas de este tipo. Esto es lo que también se denomina una expansión térmica negativa, ¿sí? Porque lo que ocurre es que, a diferencia de lo que ocurre normalmente cuando aumenta la temperatura, en lugar de aumentar los parámetros de red, ¿sí? En el caso del parámetro A, lo que ocurre es una disminución, y esto está asociado con la reorientación de spin, porque claramente este fenómeno empieza por debajo de esta temperatura, este intervalo de temperatura donde ocurre la reorientación de spin. Y esto ha sido asignado a una repulsión entre planos que contienen los metales de transición a lo largo del eje A, ¿sí? El otro compuesto que vamos a ver de esta serie es el compuesto que tiene disprosio en el sitio del lantánido, ¿sí? Este compuesto tiene una particularidad, y es que la estructura de baja temperatura es gamma 1, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer en este caso es al revés. Vamos a tomar los datos de literatura, que están aquí abajo, y vamos a tratar de predecir de manera muy cualitativa, ¿sí? ¿Qué es lo que uno esperaría si no tuviéramos estos datos aquí arriba, ¿cierto? Bueno, lo que podemos ver es que el compuesto con disprosio de hierro, la ferrita de disprosio, pero tiene una estructura de tipo gamma 4 hasta temperaturas cercanas a unos 40 Kelvin, y luego transiciona a gamma 1. Y a muy baja temperatura, este recuadro negro que se ve aquí, se ordena la subred de la Tierra rara. Por el contrario, el compuesto con cromo, ¿sí? tiene una estructura gamma 2, ¿sí? Por debajo de unos cercanamente a 145 Kelvin, ¿sí? Hasta el final, y no tiene una reorientación a gamma 1, ¿sí? Esto lo que vemos aquí es una ampliación en el intervalo de 0 a 20 Kelvin, de 4 a 20 Kelvin, ¿sí? Bueno, podemos ver claramente que el compuesto con cromo sigue siendo gamma 2 hasta los 4 Kelvin. Entonces lo que uno esperaría en el compuesto que tiene una mezcla de partes iguales de hierro y cromo es que haya un comportamiento intermedio entre ambos. Es decir, una reorientación de spin de gamma 4 a gamma 2 a una temperatura menor que esta que tiene el compuesto con cromo, porque ahora en este compuesto el cromo está diluido. Hay la mitad de cromo y la mitad de hierro. Y que finalmente a temperaturas bajas haya una transición a gamma 1. Bueno, por supuesto, efectivamente, eso es lo que sucede, ¿sí? Podemos ver entonces un gamma 4 a alta temperatura, una transición hacia gamma 2,
que es la que casi siempre ocurre en todos estos compuestos, ¿sí? Y finalmente, a muy baja temperatura, concretamente por debajo de 15 Kelvin, ¿sí? Esta estructura de tipo gamma 2 comienza a transicionar a una estructura de tipo gamma 1, es decir, un antiferromagnetismo de tipo G a lo largo del eje Y para el metal de transición, ¿sí? Y en ningún momento se ordena, por lo menos en esta zona, en esta región de temperaturas, en ningún momento se observa un ordenamiento de la subred de la tierra rara, ¿sí? Bien. Esto, por supuesto, también explica el comportamiento de la magnetización en función de la temperatura, ya que la zona del máximo y la caída abrupta coincide con esta región en donde ocurre la transición de gamma 2 a gamma 1. Entonces, aquí lo que vamos a ver es una serie de transparencia como si fuera una película, es como va ocurriendo la transición de gamma 4, hay una mezcla de gamma 4 con gamma 2, a gamma 2, y finalmente la transición a gamma 1. ¿Sí? Todos estos fenómenos son altamente dependientes de la naturaleza del lantánido. Cada lantánido tiene su comportamiento particular. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver para estos 4 compuestos, estas 4 tierras raras, el comportamiento de la magnetización en función del campo. ¿Sí? Aquí hay 3 tipos de comportamiento. Uno que es, diríamos, estándar, que no tiene ninguna cosa rara. El caso del olmio tiene un lazo de histéresis bastante pronunciado, porque el olmio, la subred del olmio más 3, es la que se ordena a temperatura más alta. ¿Sí? Es decir, allí hay una interacción de intercambio entre los olmios 3 que producen un ferromagnetismo, ¿sí? Que se puede ver entonces en estos lazos de histéresis. Esto montado a una pendiente, a una línea recta con una pendiente pronunciada, que es el paramagnetismo del olmio. ¿Sí? Ahora, cuando vemos las curvas de magnetización versus campo para el compuesto con disprosio y el herbio, lo que se observa es el comportamiento típico de una transición metamagnética, es decir, la curva, el lazo de histéresis, tiende a una primera magnetización de saturación, pero inmediatamente a un campo muy pequeño, ¿sí? Se reordena a otra estructura magnética y termina finalmente teniendo una magnetización de saturación aquí arriba. Si hacemos la derivada respecto del campo, en el máximo, es decir, el punto de difracción de la curva, ¿sí? Es donde podríamos considerar que está ocurriendo la transición metamagnética. Bien, bien, esto lo estudiamos más en detalle, haciendo lazos de histéresis a distintas temperaturas en el intervalo entre 5 y 13 Kelvin, que es donde observamos que ocurría la transición metamagnética, y claramente vemos que a 5 Kelvin presenta bien definido el máximo de la derivada de la magnetización respecto del campo, y desaparece aproximadamente a 13 Kelvin. Esto lo interpretamos como una transición de estructura magnética producida por el campo, que es efectivamente lo que está ocurriendo, y lo que estamos haciendo es revirtiendo esa transición que ocurre con la temperatura de gamma 2 a gamma 1, cuando aumentamos el campo, estamos revirtiendo esa transición y estamos transformando la estructura gamma 1 en gamma 2. Esta es nuestra interpretación. ¿Sí? Bueno, finalmente, terminando esta parte del seminario, para esta serie de compuestos, acá se incluyen también compuestos estudiados por Fernando, ¿sí? Que son estos últimos 3, el tulio, el iterbio y el lutecio, un diagrama de fase para estas perovskitas. Esta es la primera vez que se publica este diagrama de fases, en donde se muestran las zonas azules son las zonas con gamma 4, las rojas son las zonas con gamma 2, las que están rayadas en vertical es la zona donde ocurre la reorientación de spin. Fíjense que estas zonas pueden ser muy grandes realmente, como por ejemplo para el caso del herbio, que más o menos va entre 100 y unos 170 Kelvin, la zona en la cual está ocurriendo la transición, y también tenemos marcado con un recuadro oscuro los compuestos para los cuales se observa
el ordenamiento de la tierra rara, y fíjense que, como les decía recién, el olmio se ordena a temperatura bastante alta, cercana a 50 Kelvin, y el tulio por encima de 50 Kelvin. ¿Sí? Así que bueno, esto fue publicado en este artículo de Physical Review B del año 2018. ¿Sí? Este es el detalle, es decir, es una ampliación de esta región. ¿Sí? Bien, obviamente el lutecio, por ser diamagnético, no presenta ninguna orientación de spin, lo cual muestra que realmente el magnetismo de la Tierra rara es el que está, y la interacción del momento magnético de la Tierra rara, del paramagnetismo de la Tierra rara, con la subred magnética de los metales de transición, es la que está determinando estos procesos de orientación de spin. ¿Sí? Bueno, después estudiamos también con Juan Pablo una serie de compuestos en donde lo que vamos haciendo es, digamos, siempre el metal de transición es hierro, y lo que vamos haciendo es reemplazando samario por tulio, ¿sí? Y la razón para esto es que podemos sintonizar la temperatura de orientación de spin. ¿Cómo surgió esta idea? Esta idea surgió porque de literatura, de realmente trabajos muy viejos, habíamos observado que el compuesto con samario, el samario hierro oxígeno 3, tiene una temperatura de orientación de spin extremadamente alta. Está alrededor de 500 Kelvin. ¿Sí? Entonces la idea fue, bueno, lo que podemos hacer, si sustituimos samario por otro lantánido que tenga una temperatura de orientación de spin bastante más baja, como es el caso del tulio, que ocurre aproximadamente entre 80 y 100 Kelvin, podemos llegar a sintonizar que la orientación de spin esté alrededor de temperatura ambiente. ¿Por qué razón quisiéramos hacer esto? Bueno, hay múltiples informes en bibliografía que en los alrededores de la temperatura de orientación de spin se encuentran determinadas propiedades físicas de interés tecnológico. Por ejemplo, entre otras, comportamiento magnetoeléctrico. ¿Sí? Vamos a ver que en el caso nuestro, ya lo vamos a ver al final de todo, eso no lo encontramos, pero encontramos otras cosas bastante más interesantes. ¿Sí? Este es el artículo en el cual publicamos este fenómeno. ¿Sí? Y aquí lo que mostramos, empezamos por ver las curvas de magnetización en función de la temperatura para los distintos compuestos, las distintas soluciones sólidas entre samario y tulio, para composiciones que van de tulio de 0,5 a 0,7. ¿Por qué elegimos esto? Porque habíamos hecho un cálculo suponiendo que la temperatura de reorientación de spin variara de manera lineal entre dos compuestos extremos, nos daba que la reorientación de spin a temperatura ambiente iba a ocurrir en este intervalo. Y efectivamente así sucedió. Para definir esto, en las curvas de magnetización elegimos 3 puntos. Uno que sería lo que se llama la TSR2, que es el máximo de la curva de magnetización a cero Field-Cool. Otro que es la TSR1, que es el mínimo de la curva de magnetización en función de temperatura, que la llamamos TSR1. Y finalmente el punto de inflexión, es decir, el máximo de la primera derivada, que es el que vamos a considerar que es la temperatura de reorientación de spin. Cuando analizamos las distintas curvas, el compuesto que tiene exactamente este punto de inflexión a temperatura ambiente es el compuesto que tiene 0,70 de samario y 0,30 de tulio. O sea que a partir de ahora vamos a estudiar en detalle este compuesto. ¿Sí? Para hacer esto, como teníamos que usar difracción de neutrones y el samario natural tiene una absorción enorme de neutrones, no era posible usar el samario natural, entonces usamos el isótopo 152 del samario, que bueno, fue provisto por el grupo francés, obviamente. Se hicieron la síntesis con este samario enriquecido, se hizo el estudio de difracción de neutrones, y cuando ahora comparamos la curva de magnetización versus temperatura, que tiene el punto de inflexión aquí en los alrededores de temperatura ambiente, y vemos el cambio de la estructura magnética de GX, o sea, gamma 4, ¿sí? Este es el momento magnético a lo largo del eje X, y este es el momento magnético a lo largo del eje Z. Vemos que se entrecruzan las dos curvas exactamente en el mismo punto, en donde, considerando la curva de magnetización versus temperatura, considerábamos que era el punto medio de del reordenamiento de spin. Y efectivamente así fue. ¿Sí? Entonces, ahora ya tomando datos concretos de difracción de neutrones, podemos decir que la reorientación de spin
ocurre entre 400 Kelvin y 200 Kelvin, siendo el punto intermedio 300 Kelvin. Así que sintonizamos, que era lo que queríamos, que obtener un compuesto que tuviera la reorientación de spin en los alrededores de temperatura ambiente. ¿Sí? Este para mi gusto es un trabajo excelente que hizo Juan Pablo, estando ya en Francia, como postdoc, en el grupo en CRISMAT, con Antoine y con Christine, en donde lo que se hizo es un diagrama de fases ahora con 3 variables: temperatura, composición y campo magnético aplicado. ¿Sí? Entonces fíjense que el campo magnético, perdón, campo coercivo, disculpen, campo coercivo, ¿sí? De los lazos de histéresis. Se hicieron lazos de histéresis para distintas composiciones y distintas temperaturas, ¿sí? Y se determinó el campo coercivo. Entonces lo que se puede ver aquí, bueno, primero déjenme aclarar que la temperatura de reorientación de spin para la composición que tiene la reorientación de spin centrada en temperatura ambiente es la que tiene 0,3 de tulio, o sea 0,7 de samario, y esa temperatura de reorientación de spin va variando de manera casi lineal, como era lo que preveíamos, con la composición. Después también van variando de manera aproximadamente lineal la TSR2 y la TSR1, que las definíamos con las curvas de magnetización en función de temperatura, pero lo interesante, lo extremadamente interesante según mi gusto, de esto es que cuando se determinan los campos coercivos, ¿sí? Lo que se ve es que a medida que uno se va acercando a la temperatura de reorientación de spin, se va acercando para esa composición a una temperatura en la cual ocurre la reorientación de spin, el campo coercivo es cada vez más pequeño, y fíjense que la zona de menor intensidad de verde va acompañando a esta variación de la temperatura de reorientación de spin. Entonces lo que estamos haciendo con esto es no solo sintonizando la temperatura de reorientación de spin, sino que estamos sintonizando la anisotropía magnética. Y esto es sumamente importante por las distintas aplicaciones que puede tener este fenómeno. ¿Sí? Bueno, aquí está dicho lo que acabo de decirles, ¿no es cierto? Que lo que hacemos es sintonizar no solo la reorientación de spin, ¿sí? Sino que también podemos sintonizar, al menos en estos casos, la anisotropía magnética de estos materiales. ¿Sí? Bien, aquí lo que vemos es para el compuesto este que tiene centrada la orientación de spin alrededor de temperatura ambiente, son los distintos lazos de histéresis. Aquí está una ampliación, ¿sí? Y lo que vemos, yo creo, después Juan Pablo me dirá si es así o no, creo que están invertidas estas temperaturas, ¿sí? Lo que vemos es que cuando se va acercando a temperatura, cuando va aumentando la temperatura, el campo coercivo obviamente va disminuyendo, ¿sí? Y aquí lo que vemos en estas otras lazos de histéresis, que fueron hechos a distintas temperaturas, entre 5 Kelvin y 350 Kelvin, lo que está abajo es una ampliación de la zona de bajos campos, ¿sí? Es que los lazos de histéresis desaparecen totalmente en los alrededores de 50 Kelvin, ¿sí? Aquí la interpretación de esto es que cuando se va acercando a temperaturas de 50 Kelvin y por debajo, lo que ocurre es que hay una orientación de la subred de los lantánidos, en este caso una mezcla de samario y tulio, una orientación del momento magnético, de la componente ferromagnética de esta subred, con la componente ferromagnética débil de la subred de los metales de transición, y ocurre una compensación entre ellas, y por lo tanto desaparece ese comportamiento ferromagnético neto, ¿sí? Que tienen los compuestos cuando estamos a temperaturas más altas. ¿Sí? Bien, esto simplemente lo muestro, no tuvimos resultados positivos, se hicieron estudios de efecto magnetodieléctrico, y si bien tiene un muy pequeño efecto magnetodieléctrico la muestra, de un máximo de 0,3%, pero este efecto desaparece totalmente a 50 Kelvin, así que no está relacionado, en este caso, para este compuesto, con la temperatura de reorientación de spin. Quiero mencionar
para ser justo, que uno de los trabajos que hizo Florencia Lurgo en su tesis doctoral, y que también fue publicado en el Physical Review B, lo que estudiamos es otro fenómeno, que es el fenómeno de la magnetización reversa. Lo estudiamos en colaboración con Orlando Villoni, que él hizo simulaciones de Monte Carlo para explicar el comportamiento experimental que tienen estos compuestos. Y con esto lo que quiero resaltar, además de reconocer el trabajo hecho por Florencia en todos estos sistemas, quiero resaltar la riqueza que tiene en propiedades estas perovskitas, estos compuestos que de verdad hace tantos años que se conocen y hace tantos años que se sintetizan. Sin embargo, año tras año o mes tras mes nos vamos sorprendiendo por la enorme cantidad de propiedades físicas que tienen, que aparecen, porque tienen la posibilidad de variar la composición en el sitio del lantánido y en el sitio del metal de transición, y eso nos permite encontrar propiedades raras, digamos, con múltiples aplicaciones. Bueno, finalmente, ya ha transcurrido unos 45 minutos, creo que era lo que tenía que durar, vamos a las conclusiones. Bueno, son muchas las conclusiones, me voy a tomar unos minutos para leerla. En el caso de los compuestos con hierro y cromo, todos los compuestos presentan un ordenamiento de spin de tipo gamma 4 a altas temperaturas, todos presentan una primera transición gamma 4 a gamma 2 a una temperatura intermedia. Esa temperatura depende de la naturaleza del lantánido, lo cual muestra que las orientaciones de spin son producidas por el campo magnético generado por el lantánido. Debo remarcar aquí que cuando el lantánido es lutecio, que es diamagnético, no ocurre esta transición. Los compuestos con herbio y disprosio, que son los que mostré en este seminario, presentan una transición de gamma 2 a gamma 1 a baja temperatura, y coincidentemente estos compuestos presentan una transición metamagnética en el mismo intervalo de temperatura. Esto para nosotros indica claramente que hay una relación entre la transición de gamma 1, entre la transición de gamma 2 a gamma 1 y la existencia de una transición metamagnética. Lo que proponemos entonces es que el campo magnético lo que hace es revertir esta transición, haciendo que de gamma 1 pase a gamma 2 cuando se supera un cierto campo que no es muy alto, es un campo bastante bajo, ¿sí? Finalmente, construimos un diagrama de fases, utilizando todos los compuestos estudiados por Juan Pablo y por Fernando, para toda la serie de los 7 lantánidos más pequeños, en donde bueno, se muestran a qué temperatura ocurren las orientaciones de spin, y que estas representaciones irreducibles explican cada una de estas estructuras magnéticas. En el caso de los compuestos con samario y tulio, pudimos interiorizar la orientación de spin a temperatura ambiente por medio del dopado en el sitio del samario con tulio. Construimos un diagrama de fases magnéticas en el intervalo que se estudió, que es para X entre 0,3 y 0,5, y finalmente, una de las conclusiones más importantes es que pudimos sintonizar la anisotropía magnética de estos compuestos por medio de esta variación de composición hecha para estos compuestos. Agradecimientos, bueno, los de siempre, todos los subsidios que obtuvimos aquí en Argentina, SID Grant obtenido por Gabriel Aurelio en 2018, que nos permitió viajar a Suiza, a Willingen, al Paul Scherrer Institute, y finalmente nuestra cooperación, bueno, me estoy olvidando aquí, perdón, de la colaboración con el Instituto Lowell Gabán, a donde Vivian Nassif, Gabriel Cuello y Emanuel Suárez realmente hicieron posible que todos estos estudios pudieran ser realizados. Y finalmente, esto tuvo una gran influencia en todos estos estudios, un convenio de cooperación bilateral con ICET Senares, con el grupo de CRISMAT en 2016, y los subsiguientes años, hasta que vino la pandemia, un cargo de profesor visitante que me dieron a mí en 2017, 2018 y 2019. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Raúl.
Bueno, Muy buena la charla. A mí me gustó bastante. Y bueno, ahora me gustaría abrir la sesión a preguntas. Si alguno tiene una pregunta, puede levantar la mano virtual del Zoom o escribirla en el chat. Yo tengo algunas preguntas, seguro, pero si alguno quiere comenzar. ¿Cómo se hace? Bueno, Javier. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buena la charla. Gracias, Javier. ¿Qué tal? Te quería consultar en la muestra de terbio, hierro 05, cromo 05, oxígeno 3. El MDH yo veo a 5 Kelvin que tiene una dependencia tipo, como que no tiene, tipo paramagnética. A ver. Y después ahí ya debería estar ordenada la tierra rara. ¿Es porque hay que hacerlo con campo? ¿O la temperatura no era exactamente igual? ¿Cuál me dijiste? ¿Con terbio? La de terbio. Sí. A ver, que justo tengo una barra acá que me permite... Ah. Sí, este compuesto, bien. A ver. El MDH... Sí. Ah, el MDH. Bien, a ver. O sea, la vinculación entre el MDH y la difracción de neutrones. Ah, los componentes de M obtenidos por difracción de neutrones para el terbio. Claro, y comparado con el MDH, o sea, Ajá. porque ahí decís que a 15 Kelvin ya está ordenado, ¿no? La tierra rara, parece a mí. La tierra rara se ordena por debajo de unos 15 Kelvin, sí, efectivamente. Se ordena como FX6, sí. Entonces, ¿cuál era la consulta? Lo que no termino de correlacionar con el campo, con el MDH a 5 Kelvin, es esta idea. Sí, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, obviamente vamos a tener un lazo de histéresis, porque hay una componente ferromagnética en ese caso. Claro, pero por eso, porque no se veía, por eso. Para el disprocio, a ver, no lo encuentro. En una mostraste los 4, ¿no? Aquí están, sí. Esa, la de terbio. Ahí no se ve Es cierto. esa dependencia de la tierra rara. No sé si con campo magnético cambia algo. Bueno, evidentemente, si lo hay, debe ser tan pequeño que no se ve. Déjame ver nuevamente los momentos magnéticos del terbio. Están aquí. ¿Sí? Este es el momento magnético del terbio, el componente X, y este es el componente Y. Igual a 5 Kelvin, está justo medio. Justo cambia de orden, ¿no? Ahí. Claro, si nosotros la medición le hicimos a 5 Kelvin, ya no hay, ya decae a cero el campo, la magnetización. ¿Sí? La magnetización en Z es siempre cero, la magnetización en X cae a cero en la zona de la transición de spin, porque está bien que caiga a cero, porque así lo determina la estructura magnética, y en el caso de la componente Y, no es obligatorio que sea cero, pero justamente cae muy bajo, y por eso a 5 Kelvin, que estamos aquí, no vemos el lazo de histéresis, porque solamente tenemos el ordenamiento antiferro de tipo gamma 4 del metal de transición. Ah, listo. Bueno, y ya que Precisamente, está, sí. digo, si hay algo parecido reportado más acá en el tiempo con monocristales o algo, para ver. Mira, lo que con hay, campo menos magnético. mal que me hiciste esta pregunta, porque esto me da pie a mostrar, a ver si lo tengo aquí, sí. Lo que se observa en los difractogramas de neutrones, ¿sí? Cuando estamos en esa región, ¿sí? Tengamos presente que alrededor de 15 empieza esta reorientación, y cae el momento magnético del terbio, que no tiene por qué ser cero, pero cae muy cercano a cero, lo que se observa y ha sido observado por otros autores para otros compuestos que tienen terbio, que hay como dos picos muy anchos, ¿sí? Muy anchos, que se podrían considerar como una supercelda magnética, pero que no tiene orden de largo alcance, sino que hay un orden de muy corto alcance, y que por eso producen estos picos anchos y de muy baja intensidad, ¿sí? Y eso ha sido observado también para otros
para otros compuestos, perovskitas, ortoferritas, ortocromitas que contienen terbio, ¿sí? Y eso es lo que coincidiría en que el momento magnético del terbio, ¿sí?, en la componente I, cae muy cercano a cero. Es decir, no es cero, pero cae muy cercano a cero y se ordena de corto alcance, nada más, no de largo alcance. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, sí. Muchas gracias. De nada, Javier. Gracias, Javier. Ahí, justo en el marco de esa pregunta, Juan Pablo hizo un comentario. A 5 Kelvin ya estás en el estado desordenado reentrante del terbio. Sí, exactamente. Es lo que mostré recién con el patrón de difracción ¿no? Que hay si hay un orden es de muy corto alcance. Está bien. La siguiente persona en la lista es Gabriela Aurelio. Adelante, Gabriela. Hola a todos, hola Raúl en Hola, particular, Gabriela. muy linda la charla como siempre, súper clara, re interesante los resultados. Y quería hacerte una pregunta práctica respecto de lo que comentaste de las últimas mediciones que hicieron con samario, donde tuvieron que usar el isótopo para poder ver algo por la gran absorción del samario. ¿Por qué no les pasó eso con el disprocio? ¿Qué pasó cuando midieron la muestra con disprocio? Que Sí, también es un gran absorbente. Sí, no tanto como el samario, ¿sí? Los patrones de difracción del disprocio, de difracción de neutrones del disprocio, tienen muy baja intensidad, ¿sí? Ya no recuerdo si los tengo aquí. Sí. Bueno, no tengo los patrones de difracción, tengo los resultados, pero los patrones de difracción con el disprocio son de muy baja intensidad. Claro, en realidad quería saber cuánto más tuvieron que medir para poder tener datos más o menos refinados. Se podían refinar, ¿sí? Probablemente los resultados no van a tener la precisión que tendrían con otros que no son buenos absorbentes, pero se podía refinar. Pero con el samario era imposible, ¿sí? Totalmente, ¿sí? Porque la intensidad. Pero no usaron un portamuestras especial, o sea, hicieron la medición como con las otras tierras raras y quizás le dieron un poco más de tiempo, digamos. Creo que es así. Juan Pablo, que está presente, a lo mejor si no es así puede decir lo contrario. Está bien. Pero sí, muy bien la observación, yo me olvidé de mencionarlo. Sí. Bueno, gracias, Raúl. Un gusto, Gabriela, un gusto verte. Gracias, Gabriela. Creo que Julián Sereni seguía en la lista de preguntas. Sí, ahora voy. Hola, Julián. ¿Qué tal, Raúl? Tanto tiempo. Tanto tiempo, Julián, un gusto verte. Gracias por la charla y sobre todo felicitaciones por el trabajo, ¿no? Realmente muy meticuloso. Mientras te escuchaba, yo me imaginaba a las perovskitas como las velitas de cumpleaños, ¿viste? Que parece que se apagan y después de golpe, ¡buf! Otra vez sale para afuera. Sí, sí. Lo que te quería preguntar o comentar es, parecen dos cosas, pero tienen que ver con lo mismo. Como que la tierra rara evidentemente tiene un rol importantísimo en todo esto. Totalmente. Pero me falta, digamos, de alguna manera ver las escalas de energía donde pasan estas cosas, las temperaturas, con los niveles de campo cristalino. Pero me estaba imaginando, comparando, qué sé yo, disprocio con tulio, y sí, tienen bastante diferencia, ¿no? En cuanto a la paridad, el J, ¿no? De orbital total y qué sé yo, pero no, obviamente, pasándolo rápidamente no sale nada en particular. Pero lo que me rompió los esquemas es que con el lutecio no hay magnetismo. Sí, pero el magnetismo proviene de la subred de los metales de transición. Ah, ok, o sea, el hierro y el cromo están ahí. Y el cromo. Pero entonces hay, o sea, ¿es ferromagnético a alta temperatura o qué pasa? Claro, el lutecio y hierro oxígeno 3, el que tiene puro hierro, ¿sí? Tiene una temperatura de Nil de 640 Kelvin. ¿Sí? Ah, ok, ¿y el 50-50? No, el puro hierro. Y el 50-50 un poco más bajo, pero está del orden de los 600 Kelvin. Ah, ok, ¿qué es un sistema ferromagnético, una cama ferromagnética? No, es un ferromagneto débil, o sea, es un antiferromagneto canteado, ¿sí? Y por lo tanto tiene una componente ferromagnética débil, ¿sí? Sí, a la cual le agregase digamos,
Primera aproximación, la reorientación de los momentos magnéticos debido a la presencia de las tierras raras. Claro, cuando le ponemos una tierra rara magnética, el campo medio que genera el paramagnetismo de la tierra rara está interaccionando con la subred. O sea, que el sistema está ahí en el magnetismo, pero simplemente la tierra rara le polariza algo. Exactamente. Pero de todas formas, ¿tenés en algún lado alguna información en cuanto a las escalas de los niveles de campo cristalino de las tierras raras? Hasta donde yo sé, no, y si fuera no realmente, que no estoy seguro, me encantaría que alguien nos ayudara a explicar esto, porque como ustedes ven, ¿sí? Es todo fenomenológico. Aquí no estamos dando ninguna explicación teórica de por qué los distintos lantánidos tienen comportamientos tan distintos, porque realmente no solo en temperatura, sino en el tipo de estructura magnética que adoptan a temperaturas muy bajas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que un lantánido transicione gamma 1 y otro transicione gamma 2, por ejemplo? No lo sabemos, por lo menos no lo sé yo. De nuevo, si Juan Pablo tiene algo para decir, con gusto. Bueno, pero digamos que la parte de las configuraciones de los niveles de campo cristalino te pueden dar una explicación a eso, porque tienen distintas orientaciones, ¿no? Cada uno de los niveles, y según se van despoblando unos y poblando más los otros, obviamente te va a cambiar direcciones netas del momento. El tema es, yo no te pido el detalle de eso porque es muy difícil conseguirlo, pero en cuanto a escalas de energía, ¿no? Sí, no, lo desconozco, y bueno, por supuesto aceptamos cualquier contribución que pudieras hacer para explicar estos fenómenos, encontrar una explicación teórica, ¿no? Que es lo que, digamos, hay un artículo teórico que explica la orientación de spin en general, que es un artículo del año 1974, lo tengo en medio del final, no sé si lo voy a encontrar ahora mientras sigo hablando, pero más allá de eso, aquí está, es este trabajo, no sé si están viendo ahí o no. Sí, se ve. Es este trabajo, es del año 1974, es Yamaguchi. ¿Sí? Es un lindo artículo, explica muy bien la orientación de spin. Ahora, no recuerdo si habla de los distintos lantánidos y por qué razón los distintos lantánidos dan comportamientos tan distintos. Claro, bueno, tenés todo el ropero de posibilidades con los niveles de las tierras raras, así que... Me imagino. Sí, fíjate bueno, que el olmio tiene degeneración, qué sé yo, es 8, creo, J8, 17 niveles, así que te da para lo que claro, y el quieras. olmio es el que tiene una de las temperaturas de ordenamiento, el olmio en sí mismo, de ordenamiento Sí. más alto. ¿Sí? Justamente eso daría la impresión que si va con el J, el valor del J total, que es el más alto, como que están involucrados casi todos los niveles, así que ahí en la escalada, desescalada al bajar la temperatura, vas favoreciendo otros niveles, los distintos niveles, y te puede dar direcciones muy, muy arbitrarias. ¿No? Con gusto aceptamos contribuciones, Julián, sería un gusto. Sí. A ver, si te consigo un campo cristalino por ahí. Gracias. No, gracias, Julián. Un gusto. Gracias, Julián, por la pregunta. Javier Curiale sigue en la lista de preguntas. Bueno, muchas gracias, Raúl, muy interesante la charla. Muchas gracias. Tenía varias preguntas como concatenadas. La primera, más general, sería, este fenómeno de reorientación de spin del que hablas es algo reversible, ¿no? Sí. O sea, uno no esperaría ningún tipo de histéresis asociada en temperatura a eso. No. Entonces, ligado a eso, ¿hicieron alguna medición? O sea, esa field cooling que pones, ¿es field cool cooling o field cool warming? Y quería saber si han hecho de las dos y cómo la ven, si son efectivamente iguales las curvas o no. Eso, y aparte en esas mediciones, ¿con qué campo fueron hechas? Y las de neutrones, con las que se comparan, ¿con qué campo fueron hechas? No, la difracción de neutrones es sin campo, ¿no? Sin campo, perfecto. Sí, no, o sea, se pueden hacer experimentos de difracción con campo, pero no lo hemos hecho, no está por el momento programado. No sé si se justificaría que presentáramos un proyecto y que lo aprobaran. ¿Y las field cooling
Y la field cooling, si es warming o cooling, lo tendría que decir Juan Pablo. Yo la verdad que no lo recuerdo. ¿No? Si está Juan Pablo ahí, quiere hablar, no sé si sigue presente. Okay. Bueno, vamos a dejarlo pendiente. Hola. Ahí está. Hola, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Hola, sí, ¿me pueden escuchar bien? Sí. Sí. Bueno, buenísima la charla, Raúl, siempre está bueno Muchas gracias. volver a los viejos temas. Sobre las curvas field cooling, field cooling, warming, todas las que se están mostrando son field cooling, warming. No publicamos ninguna field cooling, pero las hicimos y nunca vimos una diferencia sustancial que ameritara O sea, no hay- darle... La histéresis entre ellas. En algunos casos hay algo muy pequeño, pero nunca le pusimos mayor atención. No. Sí. Tampoco están medidas para todos. Ok. Si mal no recuerdo, medimos para la de Terbio, creo. La de Terbio fue la que más atención le pusimos. Ok. Y con respecto a la difracción con campo, hicimos una vez una presentación en D20, pero bueno, siendo D20 un instrumento sumamente solicitado y creo que tampoco estaba muy claro lo que queríamos ver, nos rechazaron la propuesta y no probamos de nuevo. Pero es algo que está pendiente, digamos, porque sobre todo para las muestras que tienen la transición metamagnética. Claro. ¿Con qué campos fueron realizadas las field cooling y las zero field cooling? 100 Oersted, ¿no? Sí. Nos movemos en general con 100 Oersted e hicimos algunas pruebas a campos más altos, pero cuando hacemos campos más altos creo que no tenemos ningún field cooling. Creo que es todo campo field muy cooling. bajito. Sí, Con campo respecto a siempre la es transición bajo. Ok. Una Tenemos pregunta más. algunos MDT hechos con campos por encima de la transición, pero no tenemos para esa field cooling, field cooling, warming. Me lo anoto ya porque hago la prueba el fin de semana. En el slide 20, que es uno sobre lo que preguntaba Javier Lor hace un ratito, vos mostrabas cómo disminuía el campo, perdón, la magnetización del terbio. Esa pregunta de desconocimiento específico de la técnica, pero ese momento magnético es el momento magnético total, y eso se debe a que el terbio de golpe se desordenó, porque o está cambiando el módulo y como una transición tipo high spin, low spin. Yo desconozco cómo funciona eso, pero digo, está cambiando el momento magnético de cada sitio. Sí. Cuando baja la temperatura. Lo que mide la difracción de neutrones es el momento magnético de cada sitio, ¿sí? Pero en promedio. En el caso del terbio, como el sitio de tipo A, el sitio cuboctaédrico, está solo ocupado por terbio, sí, es el momento magnético del terbio, ¿sí? Cuando está ordenado, el módulo del momento magnético. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Pero esto tiene que ver con que el J total del terbio está disminuyendo en cada sitio, o que en promedio está viendo, se desordena la estructura y entonces uno mide una magnetización neta del terbio menor. Tiene que ver con lo que decía Altano, por ejemplo, de que debe estar, el J total es producto de una situación compleja, y cuando va bajando a temperatura se reordena y baja el J total. Es posible, pero también hay que tener en cuenta que hay una interacción del momento magnético del antanio, del terbio en este caso, con la componente Wick-Ferro de la subred de los metales de transición, ¿sí? Hay una interacción, y eso puede estar ocasionando que, por alguna razón, el momento magnético del terbio caiga a valores muy cercanos a cero. Pero no sé, es todo lo que te puedo decir, ¿no? Es algo raro, que bueno, justamente por eso mostré yo los difractogramas estos hechos que muestran que hay un scattering difuso, ¿sí? En donde, bueno, los terbios esos están ordenados a muy corto alcance. Pero probablemente no estoy respondiendo a tu pregunta. Lo que pasa, me parece, Javier, es que cuando se le empieza como a desordenar, ese momento que es por sitio, no es lo mismo que todos los sitios tengan un terbio que está ordenado con esa magnetización, que muchos ya no lo tengan desorden, y lo que vos me dices, el neto, en ese sentido es el promedio.
En el sentido de sobre Sí. los mismos terbios, cuáles están más ordenados y cuáles no. No hay una transición del tipo high spin, low spin, medium, no nada de eso. El terbio hasta el momento está constante. Bueno, y la última pregunta, perdón, sí, no sé si puedo seguir, Luis, vos que sos el chairman. En el slide 40, creo que es, mostrabas bien cómo identificaban en el compuesto que habían diseñado para que tenga la temperatura de reorientación de spin cerca de ambiente, mostrabas cómo se identifican en el zero field cooling. Lo que no termino de entender es por qué no se ve, no sé si es por ahí la que sigue, perdón, está bien, en el Samario, supongamos el Samario 05, Tulio 05, ¿por qué se ve, cuál es el impacto de la relación entre el zero field cooling y el field cooling? O sea, ¿por qué evidentemente es fácil de identificar en el zero field cooling y en el field cooling no ves nada? Como que no se ve un impacto de la reorientación de spin en la field cooling. ¿Saben por qué esa diferencia? Yo no lo sé. Esto, digamos, estuve revisando justamente esta mañana las publicaciones que hay de este tipo y no, siempre son así las diferencias y yo no he encontrado ninguna explicación, ¿sí? No lo sé si Juan Pablo, de nuevo, socorro, ayúdame. No, Sí, a ver, tampoco, de este lado tampoco lo tenemos muy claro, es algo que lo estuvimos pensando un poco justamente antes de esta última publicación para ver si podíamos decir algo. Y en general, yo creo que sobre todo en todas las perovskitas que mostró Raúl hay una diferencia sustancial entre field cooling y zero field cooling, pero para estas perovskitas en particular la diferencia es bastante más notoria que para las otras. Así que fíjate que las otras tienen una diferencia, van separadas, pero estas es como que están muy, muy diferenciado el field cooling del zero field cooling. Yo creo que tiene que ver con que, como las perovskitas de Samario solamente tienen hierro en la subred del metal de transición, la subestructura del metal de transición, la interacción con el lantánido por ahí es como más intensa, digamos. Como hay un solo tipo de interacción que sería hierro-lantánido, y entonces quizás se está ordenando, o ordenando no es la palabra, pero interactuando desde una temperatura más alta. Que en el caso de la mezcla hierro-cromo. Pero eso es una explicación así parchada sobre la marcha y no tengo un sustento teórico real. sí, Creo que tiene que ver con la naturaleza de la interacción particular del lantánido con una subestructura que es solo hierro o una subestructura mixta que en la escala micro en realidad tenés casos en los que va a estar rodeado de más cromo, rodeado de más hierro, rodeado de una mezcla, y en el otro caso es solamente siempre lantánido y hierro. sí, Pero de vuelta, es agregando algo... No, perdón, Juan Pablo, termina así. Sí, que es algo que nunca lo pudimos explicar por qué la de Samario o las mezclas Samario-Tulio tienen tanta diferencia entre la field cooling y la zero field cooling, que es mayor a todos los otros casos, pero hay algo que no estamos viendo. Sí, eso lo observamos también, no lo tengo ahora a mano porque no lo puse en la presentación, en los compuestos que estudió Fernando Pomiro. Hay uno de ellos que tiene también una diferencia enorme entre field cooling y zero field cooling. Lo que quería acotar es que lo que se sabe es que la interacción cromo-terbio es mucho más grande que la hierro-terbio. Esto es al revés de lo que ocurre en la subred de los metales de transición. La interacción cromo-cromo es mucho más débil que la interacción hierro-hierro, pero la interacción con el lantánido es al revés, ¿sí? No sé si esto ayuda o no a la explicación que estamos buscando para esto, pero no encontramos, yo no encontré, yo estuve buscando en la bibliografía y todos muestran las curvas y no hay una explicación. No sé. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Por los comentarios. Gracias, Javier. Creo que Julián Sereni volvió a levantar la mano. Sí, gracias. Bueno, son comentarios sobre una de lo que dijo Javier Curiale respecto a lo del campo cristalino. El terbio tiene la posibilidad, no quiere decir que aquí se dé, de tener un estado fundamental singlete.
Entonces eso daría un no magnetismo local, ¿no? En la zona del átomo. Y después el comentario de Gabriela, en cuanto a que hay un desorden y todo eso daría como resultado algo no magnético, bueno, entonces habría que pensar el sistema como una especie de una subred que es un spin glass, por ejemplo, ¿no? Donde Sí. se compensan los distintos campos, etc. Ujú. Y ahí eso sí se podría ver tal vez fácilmente, en el sentido que la aplicación de un campo magnético externo debería tener un efecto importante. Porque si es el resultado de un desorden, cuando le pones un campo magnético externo, ¿viste? Lo volteas para alguno de los lados. Claro, parece, ¿no? El BMT como que tiene una temperatura de bloqueo ancha, cerca del piquito del field cooling. Habría que verlo con frecuencia y susceptibilidad C. Bueno, por ejemplo, sí, sí, también. Ok, bueno, gracias. Gracias, Julián. No sé si hay alguna otra pregunta en la sala o en el Zoom. Bueno, si no, agradezco nuevamente a Raúl por compartir tu trabajo con el grupo. Y nada, eres bienvenido a presentar tus trabajos cuando gustes. Muchas gracias. Bueno, doy por finalizado este seminario, que es el seminario número 12, y la próxima semana tenemos una charla invitada también de Alberto Anadón, que es un postdoc del Instituto de Jean Lamour. Nos va a contar un poco sobre el trabajo que hace ahí bajo la tutela de Carlos Rojas. Así que nos vemos la próxima semana e invito a los miembros del laboratorio a quedarse o a ir a la sala de seminarios para la reunión de grupo. Gracias y hasta la